Hoy me voy a convertir completamente en una señora del comedor mientras hago Sloppy Joes y no cualquier Sloppy Joes, porque en un esfuerzo nostálgico por revivir un momento de mi dichosa juventud, estoy haciendo los Sloppy Joes esenciales de la secundaria utilizando la receta proporcionada a las cafeterías escolares de Estados Unidos en los años 1980 y 90. Esta vez en Degustando Historia. Hace unos meses hice la pizza rectangular que solían servir en las cafeterías escolares durante décadas, y en ese video mencioné que obtuve la receta del libro de 1988, Recetas en Cantidad, para el Servicio de Alimentos Escolares, publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Bueno, rara vez he tenido una respuesta tan entusiasta a un video y literalmente miles de personas me enviaron mensajes pidiéndome que hiciera otros platos de sus propios días escolares juveniles. Así que revisé el libro y tiene muchas cosas que recuerdo de mi crecimiento en la escuela, pero creo que lo más esencial es el Sloppy Joe. Esta es la estrella de la canción de 1994 de Adam Sandler en Saturday Night Live, llamada Lunch Ladyland, que presentaba a Chris Farley como la señora del almuerzo y a Kevin Nealon como Sloppy Joe. Ahora, al mirar el libro de cocina, la mayoría de las recetas son para alimentar a 100 niños hambrientos, y creo que 100 Sloppy Joes a mi edad es simplemente pedir un ataque al corazón, así que estoy reduciendo esto a 10 Sloppy Joes. 8 sería mejor porque los panes de hamburguesa vienen en paquetes de 8, pero esa matemática dio cantidades extrañas, así que haré 10. Entonces, para esta receta necesitarás 1 3/4 libra u 800 gramos de carne molida. El libro dice que no más del 24% de grasa, 1/4 de taza colmado de cebolla fresca picada, 3/4 de cucharadita de ajo en polvo, 10 cucharadas o 160 gramos de pasta de tomate, 10 cucharadas o 165 gramos de ketchup o catsup porque lo escriben con C, lo cual siempre me molesta por alguna razón. 265 mililitros, 3 cucharadas más 2 cucharaditas de vinagre, probablemente vinagre de sidra de manzana según una ex cocinera de escuela. Luego, 1 cucharadita y media de mostaza en polvo, 1/4 de cucharadita de pimienta negra, 4 cucharaditas de azúcar moreno y 10 u 8 panes de hamburguesa si no quieres comprar 2 paquetes. Estoy muy emocionado de probar estos Sloppy Joes, pero debo admitir que no son la comida más saludable. Al revisar este libro de cocina, noté que la mayoría de la comida que nos daban de niños no era muy saludable. Recuerdo que solía tener un almuerzo completo de solo papas fritas y un Nutter Butter, lo cual podía hacer cuando tenía 12 años, no tanto ahora que soy adulto. Primero, calienta una sartén a fuego medio alto y agrega la carne molida. La receta indica dorar la carne, lo cual tomó unos 3 o 4 minutos. Una vez que la carne esté dorada, drena tanto grasa como puedas. Añade el ajo en polvo y las cebollas, revuelve y cocina por 5 minutos más. La receta permite usar cebollas secas, pero de niño se usaban frescas, así que esa fue mi elección. Me encanta que especifiques que quieres cebollas maduras, productos nocturnos. Después de 5 minutos de cocción, añade la pasta de tomate, el ketchup, el agua y el vinagre y revuélvelo todo con la carne y las cebollas. Luego añade la mostaza seca, la pimienta y el azúcar moreno y asegúrate de que todo esté bien mezclado. Y luego reduce el fuego a medio bajo y déjalo hervir a fuego lento durante 25 a 30 minutos. Esta fue con diferencia mi parte favorita del proceso porque 1, olía tan bien y 2, me encanta el sonido. Una sartén humeante de Sloppy Joe suena delicioso. Podría crear un canal dedicado a sonidos ASMR de cocina. Este video por sí solo podría ser un video completo. Sloppy Joe burbujeante. De todos modos, esta receta fue, como mencioné, para 100 estudiantes, lo que suena mucho, pero palidece en comparación con otra receta que se publicó para 6,000. Esta campaña publicitaria de 1978 promovía la mezcla de especias Sloppy Joe de McCormick Schilling con un cocinero del ejército ficticio compartiendo su receta de Sloppy Joe para 6,000 personas. Dora 1,000 libras de carne molida, mezcla en 1,000 paquetes de la mezcla de Sloppy Joe de McCormick Schilling y mezcla a fondo. Incorpora 1,000 latas de 6 onzas de pasta de tomate y 1,250 tazas de agua. Hierve, reduce el fuego y cocina a fuego lento por 10 minutos revolviendo ocasionalmente. Coloca sobre los panes de hamburguesa. Rinde 6,000 porciones de media taza.
Para obtener 6 porciones, divide por 1000. Ahora, obviamente, esa receta es irónica, pero parece factible, excepto por el hecho de que hervir tanta carne durante 10 minutos no va a hacer nada, considerando que nuestra cantidad mucho menor necesita hervir durante 25 a 30 minutos, lo cual es más que suficiente tiempo para hablarles sobre los dudosos orígenes del Sloppy Joe. ¿Quién inventó el Sloppy Joe? Bueno, tengo que decir que creo que esa es una pregunta sin respuesta, porque primero tendrías que definir qué es un Sloppy Joe. Cuando supuestamente se inventó el Sloppy Joe en los años 30 o principios de los 40, el término Sloppy Joe podía referirse a un montón de cosas, tanto relacionadas con sándwiches como no relacionadas con ellos. Pero permíteme contarte al menos un par de las teorías de dónde se originó el Sloppy Joe. La teoría número 1 comienza en Iowa con el sándwich de carne suelta, un nombre terrible para un sándwich. Este es esencialmente un sándwich hecho de carne molida, pero en lugar de formarlo en una hamburguesa, se deja suelta, de ahí la carne suelta. Creo que simplemente no suena bien y apetitoso como un sándwich. Supuestamente ocurrió que un día un cocinero llamado Joe en Sioux City, Iowa o Muscatine, Iowa, estaba haciendo uno de estos sándwiches de carne suelta y decidió agregar un poco de salsa de tomate, creando así el Sloppy Joe nombrado en su honor porque su nombre era Joe. Entonces, ¿qué parte de esta historia es verificable y qué parte no es verificable? Bueno, para empezar, casi definitivamente no fue nombrado en honor a un tipo llamado Joe. Eso simplemente no es probable. Pero otros aspectos de la historia de origen son plausibles. Posiblemente vino de Iowa y es un posible descendiente del sándwich de carne suelta. De hecho, hoy en día hay lugares que llaman a los Sloppy Joes sándwiches de carne suelta mojada, lo cual es aún peor. Así que en 1926, un hombre llamado Fred Angel, a veces escrito con una L, a veces dos, abrió un restaurante llamado Made Right Sandwiches en Muscatine, Iowa. Bueno, para 1930 tenía varias tiendas, así como varias franquicias y había cambiado el nombre a Made Right Hamburg Shop, que afirmaba ser el hogar del sándwich de Hamburg. La composición exacta de ese sándwich está en duda. La única descripción contemporánea encontrada fue de un periódico de 1931 que mencionaba que las hamburguesas Made Right usaban carne de res de calidad y una vez preparada se colocaba entre un pan horneado con una receta especial. Este pan tiene casi 6 pulgadas de diámetro. En su totalidad, la hamburguesa Made Right es una delicia que tienta al peor dispépsico. Entonces, no está exactamente claro cómo era este sándwich. Más tarde, se conoció definitivamente como un sándwich de carne suelta y se convirtió en el sándwich de carne suelta. Pero, ¿era así en los años 30? No estoy seguro, pero digamos que sí lo era. Alguien que trabajaba en una de estas tiendas de comida rápida puso salsa de tomate para hacer el primer Sloppy Joe. Quizás, pero nunca contaron esa historia y nunca promovieron algo así hasta muchos años después y aún así no fue bajo el nombre de Sloppy Joe, así que quién sabe. Lo cierto es que había una tienda de hamburguesas que vendía algo llamado Sloppy Joe. En 1944, en Coshocton, Ohio, 2 anuncios anunciaron que Hap está introduciendo ese nuevo sándwich en la tienda de Hamburg. Sloppy Joe's 10 centavos. Aunque en realidad no afirma haber inventado el sándwich, más bien dice que se originó en Cuba. ¿Cuba? Bueno, eso está muy lejos de Ohio o Iowa y eso nos lleva a la teoría número 2. La Habana, Cuba, era el lugar de recreo para muchos estadounidenses durante la Prohibición. Si estabas en la costa oeste ibas a Tijuana a beber, pero si estabas en la costa este era La Habana, Cuba. Y en 1928 los periódicos estadounidenses afirmaban que la persona más conocida en América es el coronel Charles A. Lindbergh, pero la persona más conocida en Cuba es Sloppy Joe. Su verdadero nombre era José Abeol y había emigrado a Cuba desde España en 1904 y para los años 20 tenía un lugar llamado Sloppy Joe's, que era el lugar para que los estadounidenses bebieran cuando iban a La Habana y en los años 20 y 30 tenían una variedad de cócteles, pero eventualmente los sándwiches se volvieron más populares. El lugar de Sloppy Joe's es un gran bar en una esquina y francamente lo mejor de él son los sándwiches que hacen.
Los camareros no son de primera categoría incluso según los estándares de La Habana, pero al igual que el sándwich de Iowa, es difícil decir exactamente cómo era el sándwich en los años 30, pero definitivamente eran populares, al igual que el bar en sí. Fue mencionado en muchos periódicos alrededor de América, personas que iban a La Habana, Cuba, y una persona que realmente lo amaba era el autor Ernest Hemingway. Se dice que animó a su amigo Joe Russell a cambiar el nombre de su bar en Key West a Sloppy Joe's. Aunque algunas fuentes dicen que el cambio de nombre no tenía nada que ver con el bar de La Habana, sino porque el lugar de Joe era descuidado. Tenían un bar de mariscos donde el hielo derretido simplemente hacía un charco en el suelo. Independientemente, ahora afirman servir el sándwich original de Sloppy Joe, aunque como esa afirmación no comenzó hasta décadas después, nuevamente es imposible decir definitivamente si el bar cubano o el de Key West realmente inventaron el Sloppy Joe tal como lo conocemos. Y eso es realmente el meollo del asunto aquí, porque ¿qué es el Sloppy Joe tal como lo conocemos? Porque en los años 30 y 40 había muchos sándwiches llamados Sloppy Joes, que no se parecen en nada al Sloppy Joe que conocemos. Se refería a cualquier sándwich grande con mucha carne apilada. Un anuncio de 1930 lo declara un éxito para fiestas. El famoso sándwich Sloppy Joe, un sándwich de triple capa de un pan de centeno Munchner entero cortado a lo largo y relleno de jamón, queso suizo, ensalada de col, lengua y aderezo ruso. Se sirve por $1.25. Sería como un sándwich de $30 o $40 hoy en día, lo juro. Otro Sloppy Joe mencionado alrededor de este tiempo vino de Alabama y se decía que había sido nombrado en honor a un tipo llamado Joe, que inventó el sándwich y luego se fue a luchar en la Segunda Guerra Mundial y ese solo era de jamón y queso. Había otro de Kenosha, Wisconsin que era de roast beef y queso y ese se vendía en la taberna de Sloppy Joe. Había muchos sándwiches y restaurantes llamados Sloppy Joe's por todo Estados Unidos y La Habana, supongo que en este tiempo, así que es realmente difícil decir quién lo inventó, qué era exactamente el Sloppy Joe en ese periodo y por lo tanto es algo misterioso, especialmente porque Sloppy Joe no se refería solo a los sándwiches. En aquel entonces, Sloppy Joe se refería a varias cosas, incluyendo personajes de dibujos animados con ese nombre. La gente llamaba a sus amigos desordenados Sloppy Joes. Incluso había un estilo completo de ropa llamado Sloppy Joe, y era usado por mujeres en los años 40 porque todos los hombres se fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, y las mujeres tuvieron que entrar en la fuerza laboral y se dieron cuenta de que los pantalones y la ropa holgada hacían la vida mucho más fácil. También se popularizó como estilo de vestir entre adolescentes, aunque a algunos no les agradó. En 1943, el Grand Rapids Press publicó un artículo sobre la vestimenta de las mujeres jóvenes. Están los inevitables suéteres Sloppy Joe, que caen desordenadamente alrededor de la figura, las poco atractivas faldas plisadas sin forma, que suelen ser desiguales en el dobladillo, y los sucios zapatos Oxford de montar que todas usan. Podrías pensar que esto es un viejo anticuado hablando sobre la ropa de las mujeres de antes, pero no es así. En realidad era Gloria Jean, de 17 años, quien era una actriz infantil y luego adolescente, y bastante crítica en eso. El estilo parece haber permanecido popular hasta los años 50, pero para 1954 había comenzado a desaparecer. Un artículo de una señora Walter Ferguson se titulaba La perspectiva de una mujer, fuera con Sloppy Joe. Según los informes, las niñas de la escuela se están volviendo más ordenadas y dulces. La moda del Sloppy Joe está fuera. La camisa suelta y las sandalias sucias son reemplazadas por faldas, suéteres y blusas bien ajustados. Imagino que el cambio en la moda también traerá algunos cambios en el comportamiento. Es más fácil comportarse como una dama si uno está vestido como una dama. Y con el fin de la moda de Sloppy Joe, el término Sloppy Joe parece haber sido utilizado solo para sándwiches, específicamente el tipo de sándwich que pensamos hoy en día. En los años 50 era extremadamente popular, sobre todo entre los jóvenes. Cuando la pandilla de adolescentes desciende en tu casa para comer, que sean Sloppy Joes y muchos de ellos, y dado que eran los jóvenes los que disfrutaban del Sloppy Joe, no es de extrañar que rápidamente se convirtiera en un alimento básico de la comida de la cafetería en las escuelas. En 1957, un columnista canadiense vino a visitar algunas escuelas secundarias en los Estados Unidos. Escribió que 2 escuelas secundarias que conozco, West Palm Beach, Florida y Buffalo, Nueva York, sirven Sloppy Joes regularmente en sus cafeterías.
Ver a esos adolescentes estadounidenses llenar sus bandejas con Sloppy Joes, leche y tarta de crema de plátano fue una experiencia llena de risas y placer. Esa era Mary Moore, y terminó publicando múltiples recetas para sándwiches de Sloppy Joe, todos siendo carne molida con alguna forma de salsa de tomate, y pronto se hicieron populares entre su audiencia canadiense. Pasó la siguiente década compartiendo diferentes recetas de Sloppy Joes con su audiencia, a menudo con la idea de hacerlos un poco menos desordenados. En 1962 tenía una receta para Sloppy Joes no tan desordenados que sustituyen una lata de sopa de verduras sin diluir por algunos de los ingredientes tomateados en los Sloppy Joes, y esto lo hace bastante bonito. También sugiere comerlo con tenedor y cuchillo como lo harían las personas civilizadas, no con las manos. Luego, en 1966, realmente alcanzó su punto máximo en deshacerse de lo desordenado de los Sloppy Joes en lo que ella llamó Sloppy Joes glamorizados en un artículo titulado Bandeja de plata para Sloppy Joes. Porque me mandas constantemente que siga trayendo recetas de hamburguesas, le di una cuidadosa consideración a los Sloppy Joes porque son muy populares entre la multitud de jeans desordenados. He ideado un tratamiento para ellos arreglados para una cena económica para invitados. Servidos con gran estilo en tu mejor bandeja de plata, tus invitados olvidarán que están comiendo hamburguesas. Un Sloppy Joe más complejo y formal, un Sloppy Joseph si quieres. En el otro extremo del espectro, tenías la búsqueda de hacer los Sloppy Joes más informales y fáciles. Entra el manwich. ¿Qué es un manwich? En 1969, Hunt's creó una salsa enlatada que incluía todo lo que necesitas para un Sloppy Joe, excepto la carne y el pan. Redució el tiempo de cocción a solo unos minutos, el tiempo suficiente para dorar la carne y calentar la salsa, y se volvieron muy populares con su eslogan "Un sándwich es un sándwich, pero un manwich es una comida". Los Sloppy Joes ahora eran oficialmente parte de nuestra cultura, un pilar de la cocina estadounidense. Incluso James Beard, el chef galardonado, tuvo que afirmar, aunque de mala gana, que Sloppy Joe es un producto de la era moderna y aunque no es un deleite para el paladar, tiene un gran seguimiento. Como un niño que creció en los 80 y 90, los Sloppy Joes eran una gran parte de mi dieta, especialmente cuando estaba en la escuela. Pero también los Sloppy Joes estaban en el espíritu de la época, principalmente debido a Adam Sandler, creo. Primero tuvo su canción Lunch Lady Land en Saturday Night Live, y luego en 1995 lanzó Billy Madison, donde la señora del almuerzo le hizo extra descuidado, porque sé cómo te gustan los sketches descuidados. Y con eso, es hora de que pruebe mis propios Sloppy Joes extra descuidados. Después de que la carne haya hervido a fuego lento por media hora y casi todo el líquido se haya evaporado, está lista para servir. La receta indica porcionar 1/3 de taza con una cuchara número 12 en la mitad inferior de cada pan, cubrir con la mitad superior. Y aquí estamos, Sloppy Joes del libro de cocina de la cafetería de mi escuela de la infancia. No puedo describir lo bien que huele esto. Ojalá tuviera las palabras. Lo que amo es que yo... Sé que no puedes olerlo dulce, pero huele dulce. Creo que es como el ketchup, pero también está ese toque, ese zumbido del poquito de vinagre que hay allí. Huele tan bien, aquí vamos. Esto está muy bueno. Debería haber hecho 100 todos ustedes. Podría comer 100 de estos. No en una sentada. Eso es tan bueno. Oh, hombre. Sabe exactamente cómo lo recuerdo. Es la versión de la secundaria y quieres conseguir los panes de hamburguesa más baratos que puedas. Hazlo tú mismo, pero no busques un pan sofisticado. Quieres el realmente barato, como el pan de hamburguesa estilo Wonder Bread para esto. Es tan bueno que tienes que hacerlo. Es tan fácil, si recuerdas estos de tu infancia, creo que fuera de América, no creo que realmente tengan estos, tal vez me equivoque Pero si eres americano o canadiense y creciste con estos, tienes que probar esto porque es simplemente tan nostálgico y realmente muy bueno.
Así que en realidad voy a terminar esto y un par más porque esto es ahora mi almuerzo, porque esto es tan bueno y te veré la próxima vez en Tasting History.